Bueno. Bueno, hoy entonces la idea es terminar con el módulo de hoja y vamos a empezar con algunas cuestiones básicas del módulo de tallo, así podemos terminar ya mañana y no uso tanto tiempo del TP. Entonces en estos días estuvimos viendo finalmente algunos de las vías, digamos, que utilizan las plantas a lo largo que se han desarrollado, digamos, a lo largo de la evolución para concentrar el dióxido de carbono o generar un microambiente con una presión parcial de dióxido de carbono más o menos elevada cerca del arrobisco, y de esta manera reducir la fotorrespiración, reducir los gastos o la pérdida, digamos, de eficiencia en la fijación y asimilación de dióxido de carbono a causa de la actividad oxigenasa. Y hoy un poquito lo que nos queda ver es otro fenómeno, lo vamos a pasar muy por encima, insisto, la regulación de esto se ve mucho más en detalle en fisiología vegetal, simplemente vamos a ver algunos aspectos morfológicos que llevan a este fenómeno de la abscisión, la caída de las hojas. Ustedes saben que hay plantas, justamente las que no son siempre verdes, las caducifolias, que hay un periodo en el año, cuando cesa la estación de crecimiento, en la cual las hojas envejecen, esas hojas pasan, digamos, de alguna manera retranslocan, la planta lo que hace es aprovechar los nutrientes durante ese periodo de envejecimiento. Ustedes ven los famosos cambios de color que tienen esas hojas, es principalmente debido a la recirculación, por un lado, de nitrógeno, que está contenido fundamentalmente en la clorofila, o sea, perdón, en la rubisco, si bien la molécula o sea, no es obviamente la única molécula que tiene nitrógeno, o sea, todas las proteínas y otros compuestos que tiene la hoja son fuentes de nitrógeno, pero ustedes saben que la rubisco es la proteína más abundante, incluso por biomasa viva, es una de las proteínas más abundantes en el reino justamente de los seres vivos. Y parte del fenómeno de abscisión implica aprovechar esos nutrientes, la degradación de la clorofila, el desmantelamiento, obviamente esto está asociado al desmantelamiento de los cloroplastos, y bueno, todo eso se retransloca, por eso el cambio de color justamente, como ustedes saben, se debe a que al degradarse la clorofila, los otros pigmentos, carotenos, antocianas, si es una especie antociánica, o betacianina o betalaína, si no es antociánica y tiene justamente ese otro tipo de pigmentos, flavonoides, etcétera, quedan expuestos, dado que la clorofila es la más abundante. O sea, al degradarse la clorofila quedan expuestos esos pigmentos, a veces durante el proceso de envejecimiento hay otros que se van sintetizando, y eso es lo que genera el cambio de las hojas, y finalmente cuando ya la hoja está lista para justamente este fenómeno, ¿no? Se prepara para la caída, prácticamente todo lo que se ha podido traslocar ha sido traslocado. Generalmente la cantidad de nutrientes, digamos, la eficiencia de ese proceso depende mucho también de la disponibilidad de nutrientes de la planta. Es decir, en cultivos, si yo fertilizo un cultivo, ya se ha visto que sobre todo en las plantas anuales, en donde todo el organismo, en este caso, termina muriendo, eh, si la planta tiene una alta disponibilidad de nutrientes, particularmente de nitrógeno, las hojas que caen de pronto, a menos de que perduran más en el tiempo, suelen caer con más nitrógeno, suelen retener más cantidad de nutrientes al momento de caer que en el caso de plantas deficientes. Es decir, hay una regulación, obviamente, de este proceso, y en la medida que cuanto más nutrientes necesite la planta, cuanto más escasa esté de obtenerlos, en este caso del suelo, entonces más eficiente es la translocación, y la hoja cae con menos nutrientes. Eso se puede medir justamente evaluando el contenido de nutrientes de hojas que ya caen.
La abscisión está regulada hormonalmente, obviamente, y seguramente el término ácido abscísico viene de esa palabra, abscisión, y lo que uno pensaría es que el ácido abscísico es la hormona principal responsable de la abscisión. En realidad, la historia del ácido abscísico es que, digamos, hace muchos años atrás, cuando se intentaba descubrir, digamos, cuál era la sustancia que justamente regulaba en particular la dormición de las plantas. ¿Y porque yo tenía especies siempre verdes y especies que de pronto entraban en la fase de dormición durante el invierno, con las yemas dormidas, que digamos, justamente las yemas dormidas que o no florecen o no generan ramas, etc. Entonces, tratando de entender quién regulaba ese fenómeno, se había aislado de hojas entrando el otoño, es decir, cuando la planta empieza a entrar en dormición, digamos, naturalmente lo que se pensaba, hay algo que cambia en esas plantas que inhibe el desarrollo de las yemas. Se llamaba dormina, esa sustancia. Bueno, la aislaron, y cuando determinaron químicamente su estructura, vieron que se parecía a un producto comercial químicamente que se llamaba abscicina 2, que se usaba en las plantaciones de algodón, se rociaba las plantas con esa sustancia justamente para hacer caer los frutos, los pimpollos, digamos, no los pimpollos, sino ya maduros de algodón, para sincronizar la caída, digamos, del algodón. Entonces, dado que justamente esa sustancia que tenía ese nombre por eso, porque hacía caer, hacía que, digamos, provocaba la abscisión de los frutos, se pensó que habían descubierto la hormona o el compuesto responsable de la abscisión en las plantas. Después, cuando se empezó a estudiar un poco más la fisiología del ácido abscísico, se vio que en realidad la relación, quien realmente induce la abscisión es el etileno. Lo que pasa es que el ácido abscísico estimula la síntesis de etileno. Entonces, en realidad, el efecto es indirecto. Obviamente, si uno tiene, por ejemplo, mutantes de receptores de etileno, a medida que después, obviamente, ¿no?, fue progresando, digamos, el uso de herramientas biotecnológicas, la aparición de mutantes, la posibilidad de hacer ensayos mucho más controlados y de poder discriminar quién interviene en qué fenómeno. En el caso de mutantes de receptores, por ejemplo, de etileno, por más que uno les ponga ácido abscísico, no logra inducir la abscisión, como en el caso del control. Es decir, ahí es justamente, por ejemplo, una manera de demostrar que el ácido abscísico, si yo no tengo receptores de etileno, no es directamente el responsable de este fenómeno. A pesar de que, bueno, quedó ese nombre, ¿no?, para este compuesto, para esta fitohormona. Desde el punto de vista morfológico, ¿qué es lo que sucede, ¿no?, anatómicamente, más allá de los cambios, como yo les decía, en la degradación de nutrientes, el cambio de color de la hoja, etc.? No sé cómo se produce concretamente la abscisión. Bueno, en el momento, digamos, que se prepara la hoja para abscindir, para caer, eso se logra gracias a que se forman lo que se llaman capas de abscisión, es decir, en la zona cercana al pecíolo, no cercana, sino en la base, obviamente, ¿no?, del pecíolo de la hoja. Esto representa el haz vascular que está inervando, esto sería la vena media, que luego se irá ramificando dependiendo qué tipo de hoja estemos hablando. En general, esto se ve en angiospermas en dicotiledóneas, donde más fácil se ha estudiado, donde más evidente es este fenómeno y donde se ha estudiado. Entonces se forma una capa que se llama capa digamos, en realidad es una capa de separación, pero que está, es decir, hay un grupo de células en la base del pecíolo. Si ustedes necesitan que eso caiga, de alguna manera lo que tengo que lograr es que la unión, ¿no?, o sea, la cohesión de esas células se pierda con el entorno, es decir, ablandar, por ejemplo, las paredes celulares. Entonces, hay justamente una zona en donde se induce a través
del balance hormonal, del aumento del etileno, y eso está regulado a su vez por un descenso en el contenido de auxinas. Es decir, la hoja mientras está joven, mientras está activa, genera un gradiente de auxina desde, digamos, la lámina hacia el pecíolo, que ese gradiente, mientras se mantenga dentro de cierto rango, esa auxina inhibe la síntesis de etileno. A medida que la hoja envejece, va disminuyendo la capacidad de generar auxinas, y cuando se baja debajo de cierto nivel crítico, eso permite la expresión de genes de síntesis de etileno, empieza a sintetizarse etileno, y hay un grupo de células, yo ahora no voy a entrar en los detalles fisiológicos, por qué esa célula, sino cualquier otra, bueno, hay un grupo de células que, por sus características, seguramente la cantidad de receptores y otros aspectos que determinan que son las que permiten percibir esa señal de etileno, y frente a esa percepción, digamos, de esta fitohormona, se induce la expresión, a su vez, de genes que producen celulasas, poligalacturonasas, es decir, enzimas que contribuyen a ablandar y degradar componentes de la pared celular. Simultáneamente, ustedes imagínense que si se separara directamente, sin nada más, quedaría una zona expuesta al ataque de patógenos, o sea, es una herida, literalmente, ¿no? Entonces, simultáneamente a que se produce esa capa de abscisión en donde se ablandan las paredes de esas células, a su vez se van induciendo una zona, una capa que actúa como protectora, con células digamos, que actúan como una cicatriz, literalmente. Acá un poco les pongo, digamos, las distintas partes, ¿no?, que uno encuentra en esa zona de abscisión. Lo que yo les decía, esta capa de separación, que es donde justamente se ablandan las paredes celulares. Obviamente los elementos del xilema, si yo tuviera muchas fibras, si tuviera una estructura, si digamos, justamente los elementos de sostén en esa zona estuvieran muy marcados, por más que yo ablande las células, es muy difícil, yo no tengo, digamos, cómo digerir la lignina. Entonces, también los elementos de base, o sea, en esa zona, tengo que tener pocas fibras, pocos elementos, si no quedaría la hoja péndula sostenida por ese acesillo, ¿no?, vascular, como un cordoncito que no la deja caer. Entonces también tengo solo elementos conductores, o muy pocas fibras, o fibras blandas, en fin, de alguna forma se asegura de que esa zona a nivel de la vascular también sea fácilmente lábil. La famosa muciliginización, esto está mucílago, mucilaginización, es decir, ablandar otra vez las paredes, algo parecido a gelatinizarlas, ¿no? Para que sean, después con el viento, sea fácil, por ejemplo, desprender esa hoja. La capa protectora, que lo que yo les decía es de alguna manera impermeabilizar, una capita que impermeabiliza esa herida, esa cicatriz, esa zona, digamos, de separación, y que, obviamente, típicas sustancias que intervienen en nosotros mismos, ¿no?, como impermeabilizantes, ¿no?, o sea, sustancias ricas en polifenoles, en lípidos, ¿no? Entonces tenemos suberina, gomas, lignina. Podemos tener justamente los elementos de conducción tapados con tila, es decir, todo lo que evite la posibilidad, o minimice, ¿no?, el ingreso, por ejemplo, de patógenos. Y luego de que esa hoja cae, simultáneamente se forma una capita de felógeno. ¿Se acuerdan que nosotros, cuando vimos la formación de felógeno y peridermis, habíamos visto que, por ejemplo, por heridas uno puede inducir la formación de un felógeno y la respectiva peridermis? Bueno, esto justamente a la larga es como una herida, y se forma una peridermis por debajo de esa capita, de esa cicatriz. Ahí justo me pidió Emilia entrar. Ahí está. Entonces, acá un poquito les muestra, esto sería una hojita preparándose para la abscisión. Acá tienen los haces vasculares, el haz vascular que ingresa, y acá fíjense
esta diferencia de tonos, esta capa más... Esta es la zona B en donde las células empiezan a dividirse y a ablandarse, después sus paredes celulares. Esta sería la capita de separación, donde justamente la responsable, las células que perciben esa señal. En realidad toda esta zona está regulada hormonalmente, en este caso las células que de alguna manera ablandan a través de la expresión de genes vinculados en la degradación de algunos componentes de la pared celular, y por debajo de esta capita de separación es lo que tenemos esta capa protectora. En este caso está al revés, vista, acá la tenemos, se está formando. Acá fíjense que ya por esta tonalidad más oscurita seguramente son células subverificadas, ya se empieza a ver, o sea, habría que ver haciendo coloraciones específicas, qué es lo que contienen estas células, y acá ya se está empezando a separar por esta capita, que es la que tiene sus paredes más ablandadas. Luego, por debajo de esta, a su vez se avanzará, se generará en continuidad. Si esto, imagínense que si yo tengo el tallo, entonces en el tallo yo tengo peridermis. Entonces el felógeno, a esta altura se van a diferenciar celulitas desde el parénquima cortical, se desdiferencian células parenquimáticas que empiezan a adquirir actividad de felógeno, y me van a formar una peridermis que en última instancia va a seguir o va a mantener la continuidad con el resto de la peridermis que tenía el tallo, que es lo que un poquito se ve acá. Acá tenemos la interrupción de la traza foliar. La traza foliar es lo que se denomina al haz vascular que ingresa a la hoja. Ahora después vamos a ver cuando veamos un poquito el tallo, anatomía nodal. El concepto de traza foliar es justamente ese hacecillo vascular que se separa del cilindro central del vástago y que va a inervar a la hoja. Eso después, ven acá, esta sería la traza, la peridermis, luego el desarrollo de la peridermis interrumpe, la hoja caerá y esto queda sellado, tapadito, incluso evitando la pérdida de solutos a través de ya sea cinemáticos o flemáticos, ¿no? Y esto era un poquito lo que les comentaba, básicamente. Disculpen, Sí, ¿qué era lo de la interrupción? O sea, una vez hecha la traza, no, no, ¿cómo es? No, no entendí. claro, la traza, el concepto de traza foliar, ahora mañana en realidad, cuando veamos anatomía nodal, es decir, cómo es la anatomía del tallo a la altura del nudo. Nosotros todo lo que estamos viendo en general, la primer parte de tallo, cuando vimos incluso la formación, la caracterización de los hacecillos vasculares, etcétera, estamos siempre o en el caso de un vástago en la zona del entrenudo, o en el caso de la hoja en el mesófilo, etcétera. La pregunta es, ¿cómo es? Si yo tengo una estructura vertical y las hojas, piensen, están saliendo lateralmente, bueno, ¿cómo se inervan esas hojas? ¿Cómo es que le van los haces vasculares a esas hojas? Vamos a ver que existen distintas variantes, o sea, lo que se llama la anatomía a la altura justamente del nudo, donde se inserta la hoja. Esto lo que se está viendo es un corte longitudinal, yo estoy cortando longitudinalmente al vástago, justo a la altura en donde acá tendríamos un pecíolo, esta es la base de la hoja, y hacia afuera de mi pantalla, a la derecha, a la izquierda, perdón, de la imagen, estaría la hoja. Entonces, ustedes fíjense el haz vascular, cuando ustedes hacen un corte transversal, perpendicular a la pantalla de la hoja a esa altura, esto se ve, bueno, cuando veamos anatomía nodal lo van a entender, se ve como una cosita separada del cilindro vascular, y es la traza foliar. Imagínense el haz vascular que sale, se va, entre comillas, desde ese centro hacia lateralmente. No quiero entrar en detalles porque, insisto, lo vamos a ver mañana. Esto es lo que se llama traza. Entonces, obviamente, si esta hoja se va a caer, y esto no se tapara, imagínate, al sistema vascular son caños, dicho burdamente, ¿no? Son los vasos y los tubos cribosos. Los elementos son las células. El vaso es el conjunto de elementos de vaso, y el tubo criboso es el conjunto de elementos de tubo criboso. Entonces, se perdería
el agua sigue circulando por xilema, y si esta cañería permaneciera abierta, empezaría a perder agua, por ejemplo, por acá. Y lo mismo, ¿se acuerdan que la circulación por el floema es bidireccional? A mente que quedaría justamente una herida, un foco, un sitio de entrada, por ejemplo, de patógenos. Entonces se sella esto es lo que después ustedes van a ver, el concepto de traza foliar, se sella para que una vez que la hoja caiga, esto quede tapado, no quede expuesto. Es ni más ni menos que ponerle un sello, un tapón, a ese cañito que quedó expuesto al perderse la hoja. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí, Bueno, gracias. no, por favor. Entonces acá un poquito, esto sería un hiper resumen del proceso de abscisión, simplemente con algunos conceptos básicos, como les dije. La disminución de la concentración de auxinas por debajo de cierto nivel crítico induce la síntesis de etileno. El envejecimiento, a su vez, cuando la hoja entra en envejecimiento, también aumenta la síntesis de ABA, o ustedes saben que muchas veces las hojas caen prematuramente frente a situaciones de estrés. Bueno, justamente porque una de las hormonas del estrés, en el caso de las plantas, una de las hormonas características frente a situaciones de estrés es el ABA. Y como les dije, el ABA, a su vez, el aumento en la síntesis de ABA induce la síntesis de etileno, por eso en muchos casos frente a situaciones de estrés las plantas pierden sus hojas más tempranamente, o sea, fuera del periodo natural que regularía el proceso de la abscisión. Pero también, un dato curioso, aquellos que se acuerdan por ahí de la guerra del Vietnam, se acuerdan que se usaban, una de las maneras que usaban los americanos para tratar de descubrir dónde se escondían los soldados, obviamente los vietnamitas, ¿no? Era como era una zona de muchas, digamos, zonas selváticas, entonces era difícil verlos en medio del follaje, entonces se echaba un producto que actuaba como defoliante, el famoso 1,4,5-T, creo que es 1,4,5, no me acuerdo, ¿no? El agente naranja, ¿no? El nombre vulgar es agente naranja. En realidad la agente naranja es una auxina sintética. Y ustedes dirán, pero no me acabas de decir que la auxina inhibe la síntesis de etileno. Bueno, ¿se acuerdan que la auxina es una de las hormonas, como otras, que tienen lo que se llama efecto dual? Es decir, por debajo de cierto nivel crítico tiene un efecto, por encima de cierto nivel crítico tiene otro. Cuando estuvimos viendo la curvatura de la raíz, yo les expliqué, ¿no?, que el aumento de auxina en una de los, justamente en la base, o en una de las partes, digamos, de las caras de la raíz, inhibía el crecimiento celular de esa zona, y por eso la raíz se curvaba, porque en la otra seguía habiendo crecimiento celular. Esa misma concentración de pronto en una hoja estimula el crecimiento. Entonces, distintos tejidos, en distintos momentos o distintas concentraciones de esta hormona, puede generar efectos opuestos. Y de hecho lo que se observa es eso. Por debajo de cierto nivel crítico, la auxina deja de inhibir al etileno. Es decir, la auxina naturalmente lo inhibe, pero si supero cierto nivel crítico, en vez de inhibirlo, lo empieza a inducir. Entonces, el rociar con exceso de una hormona sintética, en este caso una auxina sintética, inducía justamente la abscisión y la caída de hojas, ergo ya no era fácil esconderse en medio del follaje. Y ahora vamos a ver, o sea, un poquito era describirles estas cuestiones básicas. Si alguno en algún momento hace fisiología, bueno, que ustedes tengan al menos pensando no solo en la regulación hormonal, sino concretamente cómo se ve morfológica y anatómicamente esa zona. Y vamos a ver ahora, vamos a terminar con el módulo de hoja viendo algunas variantes, digamos, variantes en la estructura o en la anatomía foliar, inducidas o como consecuencia, que surgen como consecuencia de la adaptación de hojas a distintos tipos de ambiente, ¿no? Especies que han ido explorando distintos nichos y cómo, bueno, esa
cómo la presencia o la ausencia de ciertas señales del ambiente modifican algunos aspectos de la estructura de las hojas. Seguramente habrán visto en botánica el concepto de hoja de sol y hoja de sombra, es decir, en las plantas que son heliófitas, o sea, que necesitan o que están adaptadas a crecer con buena luz. Ustedes saben que, por ejemplo, en un sotobosque, las plantas que permanecen en el sotobosque, que sobreviven, son aquellas que, por el contrario, están adaptadas a sobrevivir con baja irradiación solar. Los grandes árboles, por el contrario, justamente tienen un crecimiento rápido porque son poco competitivos en condiciones de sombra. Entonces necesitan constantemente tener gran parte de su follaje expuesto al sol. ¿Qué pasa en las plantas heliófitas cuando sufren, cuando experimentan sombreo? Una de las cuestiones que sucede es la modificación de la forma de la hoja, de la arquitectura en realidad de la hoja. Y la estrategia ¿cuál es? Es en general, si yo quiero captar más luz, porque justamente tengo sombra, la estrategia es aumentar la superficie. Ahora, si tengo la misma cantidad, o sea, si no puedo hacer eso aumentando la biomasa, lo que hago es redistribuir, como quien dice, ¿no? Con la biomasa que tengo, estos cambios obviamente ocurren no en las hojas que ya están formadas, sino las nuevas hojas que se van generando. Si yo de alguna manera induzco el sombreo, el meristema, el SAM percibe esa señal. Esto tiene que ver con cambios en la calidad de luz. Cuando yo sombreo, ustedes saben que la clorofila absorbe ciertas longitudes de onda, el rojo, el azul, entonces la disminución de ciertas longitudes de onda, la variación en la calidad de la luz que llega sobre, en realidad lo perciben las hojas que están más inferiores, a través de fotorreceptores, mandan la señal al ápice, y ese ápice recibe esa señal, ergo las nuevas hojas que surgen, si mantengo el sombreo, van a adquirir una arquitectura, van a adquirir una forma en particular, y es la reducción, en general lo que se observa es la reducción del mesófilo en empalizada, aumento en el mesófilo esponjoso, es decir, la hoja se hace más finita, menos gruesa y más ancha. Imagínense como una antena, ¿no? Parabólica. Lo que busco es ampliar la superficie para captar más luz solar. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo se vería. Esta sería una hoja típica de sombra. Esta es una hoja de sol, por ejemplo, de Prunus. Prunus es un género de la familia de las ciruelas. Entonces, plantas heliófitas, fíjense, hoja de sol, en general mucho mesófilo en empalizada. Esto no lo van a ver en cualquier especie, sino en aquellas que tienen esta plasticidad, justamente, insisto, en las que son más bien heliófitas. Fíjense que cuando, a pesar, en un mismo árbol yo puedo ver esto, es decir, aquellas hojas que quedaron sombreadas por las de arriba, ¿entienden? A medida que esa hoja se va creciendo y percibe el sombreo tanto de las hojas superiores como de los árboles vecinos, y estoy en una zona justamente, ¿no?, con muchos árboles, las hojas que quedan sombreadas, en general, durante su maduración, van alterando la arquitectura hasta que adquieren el tamaño definitivo. Después ya no hay chance de modificar mucho. Y tienen, por ejemplo, ustedes pueden tener un dimorfismo, desde el punto de dimorfismo, ya no en el aspecto, en la morfología general, pero a nivel anatómico se puede ver este cambio. Entonces, bueno, acá lo que les comento, ¿no? O sea, lo que se llama el área foliar específica. El área foliar específica es la inversa del peso foliar específico. Es decir, el área foliar sería los centímetros cuadrados por unidad de peso. Entonces, aumento por unidad de biomasa, aumento la superficie. Ergo, una hoja de sol tendrá un área foliar específica más pequeña
que una hoja de sombra. Por unidad de biomasa es al revés, ¿no? Por unidad de biomasa tendré más superficie en una hoja de sombra que en una de sol. Hojas xeromórficas. Algunas cuestiones nosotros estuvimos viendo, cuando estuvimos viendo epidermis, qué pasaba, por ejemplo, con la epidermis foliar en plantas que crecen en ambientes que de alguna manera generan estrés hídrico. Entonces, en aquellos ambientes en donde no hay una disponibilidad de agua más o menos pareja, constante a lo largo del año, entonces suele haber justamente las plantas para poder crecer en esos ambientes, poder sobrevivir, tienen distintas estrategias. Hay especies que escapan a la sequía. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que en los desiertos, cuando hay, esto se vio, por ejemplo, ahora un ejemplo así parecido, no es lo mismo, pero en los incendios que hubo en Corrientes, no sé si vieron los noticieros, que después de que quedó todo arrasado por el fuego, cómo florecen un montón de plantitas de golpe y porrazo. En este caso no tiene que ver particularmente está relacionado en el fondo con la sequía. ¿Por qué? Porque, o sea, no es una consecuencia necesariamente del fuego, pero como vinieron las lluvias, las plantas que escapan son aquellas cuyo ciclo de vida, justamente, ocurre de tal manera que cuando entro en la estación seca, en realidad esa planta atraviesa esa estación en forma de semilla, ¿se entiende? Entonces, en realidad, escapan a la sequía porque tienen un ciclo de vida tal que justamente todo su desarrollo vegetativo está sincronizado con la época en donde naturalmente ocurría la lluvia, cuando esa especie evolucionó y se adaptó a ese ambiente. Entonces, esa planta en realidad no está experimentando la sequía, sino que simplemente la escapa. Desarrolla, hace su ciclo de vida vegetativo en el momento en que, en la época de lluvias, por así decirlo. Hay quienes evaden la sequía. Esto de escapar y evadir es medio confuso, ¿no? Por ahí la terminología. Evadir, ¿qué se refiere? Que las plantas, generalmente si yo tengo plantas justamente cuyo ciclo no es anual, sino que permanecen vegetativas durante más allá del tiempo en que pasa la estación de lluvia, entonces, de alguna manera, ¿cómo es que evado la sequía? Y bueno, en este caso son plantas, por ejemplo, árboles que tienen raíces, las palmeras en los oasis, por ejemplo, lo que tienen es justamente raíces profundas, de alguna manera pueden acceder, estrategias que les permitan acceder al agua, a pesar de que el agua en general para otras especies no está disponible, ¿se entiende? Entonces en realidad tampoco, entre comillas, están experimentando la sequía, porque de alguna manera tienen estrategias, tejidos que acumulan agua, es decir, de alguna manera tienen una reserva, la posibilidad de acceder a agua aún en la estación seca. Entonces, en realidad es como que no la experimentaran. Y las que soportan, las que serían las tolerantes a la sequía, que en realidad la experimentan y entonces generan estrategias anatómicas, cambios que de alguna manera minimizan la pérdida. Es decir, no puedo acceder a agua, me doy cuenta que falta agua, entonces genero estrategias para tratar de retenerla, de evitar la pérdida lo menor posible. Entonces, en estas plantas, las xenomórficas serían aquellas mórficas, o sea, aquellas cuyas hojas tienen características que evidentemente resultaron de tratar de minimizar la pérdida de agua. No pueden evadir, no pueden escaparse a la sequía, entonces, bueno, la tratan de pasar lo mejor posible. Hay un orden, desde el punto de vista taxonómico, ¿no? Las ericales, esto viene del género Erica, quizás una que a ustedes les resulte familiar, no sé, esta florcita, si les hace, o esta plantita, recordar a una especie me refiero de cocina, que se usa mucho. ¿A qué les hace acordar esto? Al romero. Exacto. Ya, entonces, si ustedes prestan atención, de hecho, vamos a ver si consigo para el TP. Yo solía tener unas plantitas, pero tengo una mala suerte con el romero, me han dado como 4 o 5 veces para plantarlo, planto todo, y no logro en casa
generar el ambiente adecuado para que me prospere. Yo tengo. Bueno, tráetelo, si tenés, tráetelo porfa para Dale. mañana. O sea, tráelo mañana, total, no importa si lo vemos mañana o el jueves. Dale. Buenísimo, buenísimo. Si ustedes prestan, bueno, van a ver que si miran la hojita de romero, van a ver que tienen las cericales en general. Quizás uno habla de anatomía, digamos que es justamente las cericales, y otras que tienen forma parecida o que usan la misma estrategia que las cericales, y es que las hojitas suelen estar replegadas, o sea, en vez de ser hojitas planas, la lámina de la hoja, en vez de ser perfectamente plana, suele tener todos los márgenes replegados, y forman un canal. Al estar replegados, es como que queda un huequito, un canal en el centro, más abierto, más cerrado. Estas serían formas típicas. Acá serían las hojitas y estos serían los cortes transversales de este tipo de hojas. ¿Ven? Y en este canal, ustedes piensen tridimensionalmente, eso es todo un huequito. O sea, la hoja acá es como si fuera, ¿no? Este palito que sale y entra en la pantalla y yo lo corto transversalmente. Lo corto así transversalmente. Ergo, este canal sería esto visto de frente. En este canal, generalmente hay muchos tricomas y de distinto índole, ¿no? De distintas características. Estos parecen más bien glandulares, estos claramente no, en fin. Y los estomas se suelen concentrar en esta zona. Acá tenemos una imagen real, ¿no? Una hoja ericoide, justamente aquella que tiene, que emula, aunque no sea de pronto érica, el género érica, pero tiene el aspecto ¿no? Entonces, fíjense que, ¿a qué les hace acordar esto? Como una cámara Subestomática. No, no, La cripta, ¿no es eso? ahí está, la cripta, no confunda. La cámara Ah, subestomática, claro. claro, es la camarita que está, o sea, donde queda, digamos, la zona, el hueco que deja debajo del estómago el mesófilo, ¿no? Pero las criptas, en este caso, por ejemplo, el nerium, ¿no? Es como, en nerium son criptas, es decir, no es un canal, no es una hoja replegada, pero emula eso, ¿no? Una zona que crea un microambiente en donde se minimiza los tricomas, ¿no? De alguna manera reducen, ¿se acuerdan el movimiento que yo les decía? La capa límite, o sea, se genera como una capa de aire con poco movimiento de moléculas, reducido. No es poco movimiento, me refiero a donde se reduce, entonces hay menos posibilidad de intercambio gaseoso, en particular de pérdida de vapor de agua, ¿no? Y en este caso, en vez de ser una cripta, es un canal, un único canal en el centro de estas hojitas. Mesófilo no empalizada, obviamente las otras cuestiones que habíamos visto en su momento como adaptaciones a la sequía. Es decir, yo puedo tener típicamente epidermis con la cara externa, con una cutícula gruesa, muy impermeabilizada, seguramente con ceras todas, pero quiero decir con una capa de cera importante. El mesófilo de empalizada, generalmente expuesto, con el mesófilo esponjoso más hacia adentro, y los estomas protegidos en este canal. No es nada curioso, o sea, no sería nada raro que a su vez hubiera tricomas en la superficie, no solo acá, eso dependerá de la especie, dependerá el hábitat, digamos, donde se desarrolla, en fin, distintas variantes que tiendan otra vez a minimizar la pérdida de agua. Entonces, bueno, esto es un poquito de lo que les decía. En general, en el caso de las hojas ericoides, lo más común es que este canal es en donde abunden los tricomas. Otra adaptación a los ambientes también con baja disponibilidad de agua es la creación o la aparición de un tejido que conserve agua, que actúe como un capacitor, ¿no? Como en electricidad se habla de capacitor, es decir, cuando falta corriente, bueno, el capacitor acumula energía y frente a la pérdida de energía en otro sector puede donar esa energía. En este caso, la capacitancia, entre comillas, estaría dada por la aparición de parénquima con células, con vacuolas grandes, células grandes, globosas, cuyas vacuolas obviamente contienen mucho líquido.
Esto es típico de las plantas crasas. Nosotros vimos que las plantas CAM tenían justamente las crasas, la mayoría de las plantas crasas suelen tener asociado el metabolismo CAM. Es decir, no solo de alguna manera retienen agua o conservan el agua por la presencia de un tejido con grandes vacuolas, sino que además se acuerdan que las plantas CAM tenían una regulación de la fotosíntesis, de la apertura y cierre de estomas, que también evitaba, minimizaba la evaporación, porque los estomas permanecían cerrados durante el día. Entonces, acumulan agua, retienen agua en ese tejido, que es lo que se llama el water store, es el tejido de reserva de agua, y además minimizan la pérdida, si tienen metabolismo CAM, justamente por la presencia por el cierre, perdón, de estomas durante el día. Entonces esto sería una típica estructura. Hay variantes, o sea, este tejido puede estar tanto en la cara superior como en la cara inferior, y el mesófilo quedar en el centro. Ustedes van a ver algunos cortes, si tenemos tiempo vemos. Generalmente lo que pasa es que las plantas suculentas también es muy común que tengan mucho mucílago, ya sea células o canales con mucílago, porque se acuerdan que el mucílago es muy higroscópico, entonces también contribuye a retener agua, y cuando uno corta esas células sale toda esa baba y realmente ese mucílago, entonces se hace medio engorroso, dificultoso ver hojas grasas en cortes a mano alzada. Entonces tejido reservante, paredes delgadas, grandes vacuolas. Ese tejido reservante de agua en general no suele tener cloroplastos, porque su función no es la de hacer fotosíntesis. La fotosíntesis principalmente es el mesófilo, por eso tiene esas características. A veces ustedes tienen mesófilo, o sea, células grandes con cloroplastos, o sea, esto sería la estrategia común, la típica. Después hay variantes intermedias, o sea, uno puede tener plantas crasas en donde estas células también pueden tener cloroplastos, eso es variante, pero este sería el ejemplo típico, en donde este es un tejido claramente que actúa incluso como barrera, como estas plantas crecen frente o en ambientes también de mucha irradiación. Ustedes piensen en las costas, ¿no? Cuando uno va a la playa, en los médanos, las portulacas, los famosos rayitos de sol, las portulacáceas, en fin, están expuestas todo el tiempo a sol, lo cual genera la posibilidad o aumenta la probabilidad de que se induzcan fotooxidación por ese exceso de intensidad lumínica. Entonces, no solo este tejido actúa como una reserva de agua, sino como una barrera, imagínense como un espejo que en parte refleja la luz. Entonces los cloroplastos, el tejido fotosintético, el mesófilo fotosintético, el clorénquima, no recibe tanta intensidad lumínica. Y también actúa como una barrera que baja la temperatura foliar. No solo el problema es la luz, sino la temperatura, el calentamiento. Si tengo esa especie de espejo de agua, también contribuye a bajar la temperatura de la hoja. Estas plantas es muy común, al igual que las otras, las xeromórficas, que por ejemplo, las ceras que se depositan reflejan la luz. Otra vez, todas estrategias tendientes a, digamos, bajar un poco, dado que la luz no es el problema, la falta de luz no es el problema, el exceso de luz es el problema en estos ambientes. Entonces, tratar de, justamente, de alguna manera, disminuir la cantidad de luz que llega al mesófilo, ¿no? Por eso a veces son hojas brillosas, justamente por esa gran cantidad de ceras que actúan también como pantallas. Y no sé si ustedes conocen, alguna vez supongo que habrán visto en algún documental o leído, se llamaban las plantas de resurrección, las poiquilohídricas. Poiquilohídricas este término implica que son plantas que tienen a lo largo de su ciclo de vida un cambio en la concentración de agua, en la cantidad de agua, es radical, o sea, es terrible. Es decir, las plantas poiquilohídricas actúan como si fueran semillas, es decir, usan el concepto de la semilla. Ustedes saben que la semilla es una estructura de resistencia, como las esporas, ¿no? Con tejidos altamente deshidratados, con lo cual se frena el metabolismo, y cuando está en condiciones de hidratación
adecuada, entonces los tejidos justamente se hidratan y empiezan a activarse, en el caso de las semillas, las esporas, la germinación. Bueno, estas plantas de alguna manera emulan ese principio, es decir, son plantas que crecen, por ejemplo, en alta montaña, en épocas donde justamente hay mucho frío y falta de agua. Entonces, en vez de pasar, de evadir en forma de semilla, son plantas que perduran, digamos que tienen más de un año de vida, su ciclo de vida es de más de un año. Entonces, en vez de evadir y pasar esa etapa en forma de semillas, empiezan a perder agua, se empiezan a replegar las hojas, se van, esto sería una planta, si uno la ve, piensa que esta es una planta que está muerta, directamente que fallece, o sea, que la planta está muerta. No, si esta planta, esto sería en estado normal y esto es en el estado, digamos, de tolerancia. Está acá, está experimentando y tratando de pasar lo mejor posible ese periodo de sequía. Entonces, literalmente parece que están muertas, pero cuando uno les da agua, otra vez yo tenía una filmación, creo que la saqué del teórico finalmente, donde se muestra, ¿no? con imágenes, se construye, se reconstruye justamente, porque esto no es que ocurre en segundos, lleva su tiempo, pero no me acuerdo si eran días, no me acuerdo si eran horas, días, no me acuerdo cuánto les llevaba, ¿no? Pero mostraban, ¿no? Cómo algo que parece una pelotita reseca, puesta en agua, revive. Por eso se les pone ese término, plantas de resurrección. Y alguna vez hemos dado seminarios donde se estudia, bueno, qué pasa, por ejemplo, con la anatomía de los elementos de conducción. Entonces se ve cómo es que las traqueidas o los vasos, qué pasa con las fibras, cómo es que permiten, o sea, hay modificaciones en las características de las paredes, que justamente permiten que esas células, a pesar de que están siendo totalmente, al desecarse, se plasmolizan, se deforman, y cómo es que después, sin generar resquebraduras, sin que esas células estén dañadas, en última instancia pueden rehidratarse, alcanzar nuevamente su volumen, y permanecer intactas. Entonces hay muchos estudios que intentan explicar o analizar qué pasa, cómo es la anatomía, ¿no? Y la bioquímica de las paredes celulares de este tipo de plantas, ¿no? El otro extremo, las plantas que están con exceso de agua, y que tienen el problema de la anoxia, es decir, las plantas que crecen en ambientes inundados o directamente las hojas que están sumergidas. Nosotros vimos al principio del teórico de hoja, en variaciones, ¿no?, de morfología, que por ejemplo es común que en las plantas acuáticas yo tenga, ¿se acuerdan el concepto de heterofilia? Es decir, las hojas sumergidas tienen una anatomía, una estructura radicalmente distinta a las hojas que están ya sea flotando, porque de última instancia está flotando, hay una parte que está expuesta al aire, o las hojas directamente aéreas. Vieron que el camalote tiene hojas, por ejemplo, que están, básicamente es el rizoma y las raíces las que están expuestas o anegadas, ¿no? Las hojitas están para arriba, básicamente tienen una estructura parecida a la de una hoja de una planta, digamos, terrestre. El tema es cuáles son, digamos, las características de las hojas flotantes o sumergidas. Bueno, en este caso, obviamente, los tejidos de protección, ya no hay problema de pérdida de agua, en el caso de una hoja flotante y menos en una sumergida, entonces ya no tengo una cutícula gruesa, no necesito haces vasculares con muchas fibras o algo que trate de mantener esa hoja erguida, o que el viento me la elimine, digamos, me la arranque, etcétera, porque está flotando en agua. Entonces, ahí piensen, ¿no? Intuitivamente ustedes podrían imaginarse qué cambios podría experimentar una hoja que no necesita ni estar erguida, ni tiene problemas de pérdida de agua. Entonces, eso se traduce justamente en epidermis muy tenues. Si la hoja está sumergida, muchas veces, por ejemplo, no necesito, digamos, para optimizar, en el caso de las hojas que sumergidas, ustedes van a ver, saben que las epidermis normalmente de las plantas terrestres, dijimos que no había cloroplastos, salvo en las células oclusivas.
Acá, en las hojas flotantes y sobre todo las sumergidas, no hay estomas. Entonces, muchas veces la misma epidermis, toda la epidermis tiene cloroplastos. Dado que esa hoja, de pronto, la parte, si está flotando, la parte expuesta al sol, es exclusivamente la que está sobre la superficie del agua. Entonces, para optimizar la captación de luz, porque la otra no tiene chance de cambiar de posición, está siempre flotando, está siempre hacia abajo, entonces suele haber, por ejemplo, en las células epidérmicas, en las pavimentosas, suele haber cloroplastos, cosa que no ocurre en las plantas típicas de ambientes terrestres. Como les dije, cutícula reducida, estomas ausentes en las hojas sumergidas, y en el caso de las flotantes, obviamente no van a estar en la cara de abajo, que es la que está en contacto con el agua. Los estomas a lo sumo están en la cara de arriba. Insisto, todo al revés de lo que suele pasar, con lo que uno se suele encontrar con las plantas terrestres. Y estos algunos dibujos, algunos ejemplos de hojas y desde ya lo que estuvimos viendo incluso en las raíces se traduce en hoja. Todo tejido que está expuesto a un ambiente en donde la disponibilidad de oxígeno es baja, entonces genera aerénquima. Entonces es común la formación de aerénquima por distintos mecanismos, ya sea el ordenamiento de las hojas, de las células, ya sea el tipo de células que pueden ser estrelladas, ya sea que dejan de alguna manera aumentar la cantidad de espacios intercelulares. También suele haber, es muy común encontrarse esclereidas, distintos tipos de esclereidas que de alguna forma también contribuyen a darle más estructura a esa hoja en los momentos que de pronto podría, si es en una laguna, que puede tener periodos en que se seca o disminuye el nivel de agua, entonces esa hoja, si en algún momento experimenta falta de agua, es muy fofa. Todo este aerénquima hace que esa hoja se deforme fácilmente, se aplaste. Entonces, muchas veces la presencia de esclereidas contribuyen a darle un poco de estructura, de más resistencia a esa lámina con tanto hueco, tanto espacio aéreo, digamos, ¿no? Tanto aerénquima. Y acá les muestra un ejemplo, ven, una hojita, esto si tenemos tiempo lo podemos intentar hacer, el corte si tenemos tiempo y si consigo el ODEA. Realmente la hojita del ODEA, esto no sé si en parte se parece muchísimo, puede ser el ODEA o una pariente del ODEA. Fíjense que apenas tengo una epidermis y una o dos capitas de mesófilo, nada más. Un haz vascular muy reducido. Y en general la fotosíntesis la realiza principalmente las células de la epidermis. La capita de mesófilo en realidad es simplemente un parénquima, usualmente no clorofiliano. Y esto sería un tallo en corte transversal, una estela muy reducida, una protostela. Ahora vamos a ver después en tallo un poquito este concepto. Apenas un elemento casi ni lignificado, porque no tiene problema, no necesita mantenerse erguida, está en medio de un sustrato, digamos, acuoso, está en medio del agua, entonces ya simplemente a lo sumo queda los vaivenes del agua, pero no necesita mantenerse erguida, más allá de lo que le permite ese medio. Profe, Sí. disculpe que... No, dale. Mire, yo No. tengo que retirarme porque me tengo que ir al banco. Le quería hacer una consultita antes. Mañana es presencial, ¿no? Exacto. Mañana es presencial. Los 3 días, miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves, viernes. Bueno, listo. Exacto. Dale. Gracias, profe, disculpe. Listo. Chau, chau. Bueno, y el último caso del cual también, cuando vimos epidermis, estuvimos viendo este tema, ¿no? De adaptaciones, ya no a la sequía exclusivamente, sino a los ambientes en donde hay alta concentración de, básicamente, cloruro de sodio, ¿no? Puede haber otros minerales, pero la sal, concretamente las adaptaciones a los ambientes salinos, es principalmente a dos consecuencias. La cantidad, o sea, si yo tengo cloruro de sodio en exceso, generalmente cuando hay un tipo de ion en exceso,
los iones de igual signo empiezan a ser escasos, ¿no? O sea, si yo tengo mucho cloruro de sodio, generalmente los ambientes con mucho sodio, me escasea el calcio, me escasea el potasio, ¿no? Me escasea el magnesio, dependiendo, bueno, si estoy cerca del mar, si la salina, digamos, depende de dónde se genera, ¿no? Ese exceso de sodio, alguno de esos otros elementos puede estar en mayor cantidad o menor, ¿no? Pero usualmente, insisto, la presencia de un ion, al ser absorbido en exceso, en este caso, otra vez, ¿se acuerdan que yo les mencioné lo mismo que pasa con el agua? También pasa con la sal. Hay distintas estrategias que tienen las plantas para minimizar o evitar o tolerar el exceso de sal. En el caso de que, ¿se acuerdan que yo les dije? Hay plantas que tienen bombas de sodio a lo largo de la corteza y en la endodermis, que de alguna manera lo que hacen es tratar de sacarse la sal de la raíz y que lo que suba al xilema sea una solución con mucha menos concentración de sal que la que ingresa en las raíces. En ese caso, las hojas no están experimentando el exceso de sal. Pero en el caso de que la savia cilemática contenga mucho sodio y a las hojas llegue mucho sodio, las hojas no lo pueden mandar para abajo. Entonces se lo sacan de encima y estas serían las hojas recretualófitas, es decir, aquellas que secretan el sodio, el exceso de sodio. O sea, no puede evitar la planta mandarle sodio a las hojas, entonces de alguna manera las hojas se tienen que deshacer de ese exceso de sodio. Entonces nosotros habíamos visto dos tipos de estrategia, pregunta de parcial, la diferencia entre las glándulas y los pelos, los tricomas de la sal. No voy a volver a repetir esto. Acá les muestra otro tipo, digamos, a su vez a la presencia de glándulas o de pelos, de tricomas, de la sal, hay asociados, otra vez, algunas características, nuevamente, que tiendan, si yo tengo mucho sodio, también me genera otro tipo de trastornos, otro tipo de problemas, generalmente son ambientes que esa baja presión osmótica del suelo, el estrés salino suele estar asociado a estrés hídrico, es decir, no solo tengo toxicidad por la gran cantidad que existe de este micronutriente, el sodio, sino que a su vez la baja presión osmótica se traduce en un estrés hídrico. Entonces las plantas que crecen en salinas tienen estrategias combinadas para justamente tolerar ambos tipos de estrés. O sea, hay caracteres anatómicos similares a la de una hoja xenomórfica, además de tener la presencia de algún mecanismo que secrete el exceso de sodio. ¿Se entienden? Entonces van a encontrar también en plantas de ambiente salino algún tipo de característica que le confiera menor pérdida de agua, cutículas gruesas, epidermis gruesas, a veces presencia de hipodermis. Y acá, bueno, otra vez les recuerdo un poquito con imágenes la diferencia entre los famosos, estas bladder cells, ¿no? Estos tricomas de la sal con estas células globosas, ¿se acuerdan que teníamos secreción de tipo holocrina? O glándulas de distintos tipos, que ya no es una única célula, sino que es un conjunto de células con actividades separadas, o sea, células que acumulan, que se acuerdan las células basales, que se encargaban de capturar, de retener esa sal y, ya sea por distintos mecanismos, aumentando la superficie de contacto entre el citoplasma, la vacuola, el citoplasma, tratar de sacar la sal, esas células que acumulaban, mandarlo a la célula concretamente que tiene la actividad secretora. Y se acuerdan que en este caso la secreción no era de tipo holocrina, sino que de manera subcuticular se iba enviando esa solución con alta concentración de sodio, y la cutícula a través de pequeños poros terminaba justamente depositando la solución salina por fuera de esta cutícula, ¿no? O sea, actúa literalmente como si fuera una bomba que va sacando el exceso de sodio, ¿no?, que viene del xilema. Esto sería en vista superficial, estas glandulitas a lo largo de la superficie, por ejemplo, de esta
esta poda, ¿no? Limonium es un caso, un género típico de plantas que tienen glándulas de sal. El último caso, del cual también mencionamos algo cuando vimos epidermis, que es el caso de las plantas epífitas, en donde también, en el caso de las plantas epífitas, teníamos otra vez, experimentan algo parecido al estrés hídrico, es decir, tienen nuevamente algún tipo de estrategia que hace que las hojas se parezcan o tengan caracteres xeromórficos. En el caso de las plantas epífitas, lo que es muy frecuente, además de la epidermis, con lo que estuvimos hablando siempre, epidermis con cutículas gruesas, etc., todo lo que tenga que ver con, de alguna manera, reducir la transpiración, es muy común la presencia de tricomas peltados con una estructura muy compleja. Yo les dije, iba a darles un tercer seminario al principio cuando éramos supuestamente más estudiantes, en donde les mostraba cómo funcionaban estos tricomas, un trabajo relativamente reciente en donde se explicaba desde el punto de vista físico y emulaban de una manera muy ingeniosa usando papel justamente como fuente de celulosa y reproduciendo la estructura que tienen estos tricomas, como haciendo mediciones tanto de lo que sucede en el tricoma y emulándolo en la práctica, como eran realmente muy eficientes en hidratarse cuando hay agua y en evitar la pérdida de agua cuando no la hay. Por cómo están subverificadas las paredes, de qué células están subverificadas, es decir, hay toda justamente una distribución particular de células subverificadas y no subverificadas que facilitan, insisto, el ingreso de agua y dificultan la pérdida una vez que se han hidratado. Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño intervalo, si les parece, y después vemos una media horita de tallo, digamos, empiezo a abordar el tema de tallo para que mañana, ¿son conscientes que mañana es el último teórico? ¿No les causa felicidad eso? Mañana es el último. Maravilloso. Maravilloso. Van a dejar de sufrir. No lo sabía, de hecho. Yo tampoco. Qué buena noticia. Grabación. Y a ver si me deja. Bueno. Perfecto. Como les dije antes, entonces, chicos, este es el último módulo. Recién me hizo acordar mi señora, para que les voy a mentir. Feliz día a todas las mujeres. La verdad que con las fechas soy un desastre. Así que, bueno, esperemos que lo terminen lindo. Y un poquito lo que vamos a tocar detalle, o sea, como les digo, ¿no? Cuando estuvimos viendo esto, la parte esta de órganos, en realidad es integrar un poco la información que estuvimos viendo en los primeros módulos y agregar algunos aspectos que quedaron pendientes. Entonces, vamos a ahondar un poquito en el concepto de los tipos de estelas que podemos encontrar en el tallo, lo que les decía hoy a Javier, comparar la estructura a nivel del nudo respecto del entrenudo, y ahí van a aparecer estos conceptos, ¿no? De laguna foliar y rastro foliar, laguna y rastro rameal, en el caso justamente de las hojitas que están, cuyas yemas axilares empiezan a ser activas, y hacer algunos ejemplos de crecimiento secundario anómalo comparado, digamos, con lo que estuvimos viendo el crecimiento secundario normal, ¿no? Lo mismo que vimos en raíz, vamos a ver ahora algunas variantes de crecimiento anómalo, algunos, insisto, de los ejemplos que podemos encontrar a nivel de tallo. En el teórico de hoy vamos a refrescar simplemente un poco el concepto de estelas, es decir, cómo se distribuye el tejido vascular en los tallos,
Y vamos a empezar recordando dos conceptos que seguro vieron en Introducción a la Botánica, el de protostelas y el de sifonostelas. Es decir, el de protostelas, que serían aquellas estelas en donde no tenemos una médula, típico en el caso de la raíz. ¿Se acuerdan que en las raíces no había médula, a pesar de que en algunas raíces, como en el caso de maíz, los autores hablan de ese parénquima cinemático, lo denominan médula? Pero en realidad se acuerdan que la aparición de la médula está asociada a ese rib meristem, ese meristema en fila, que es un parénquima que no es directamente derivado del procámbium. Entonces, en las protostelas no tendríamos médula, solamente lo encontramos en las plantas o en aquellos taxones más primitivos, que evolucionaron antes, mientras que la sifonostela, sifón, se denomina toda estructura, digamos, que es un cilindro hueco. En el caso de las sifonostelas, simplemente es que el tejido vascular no está interrumpido en el centro, forma un anillo, un cilindro, un sifón, porque en el centro tenemos esa columna de tejido no conductor, el parénquima medular. Y hay un caso, digamos, que depende de la bibliografía que lean, depende de los autores, el concepto de solenostela. Ahora vamos a ver ejemplos de todo esto, ¿no? Que hace alusión a las estelas que tienen médula y con laguna foliar. Lo que pasa es que acá yo les estoy introduciendo un término que quizás todavía no tenemos idea de qué estamos hablando. Entonces, el término solenostela, algunos autores usan solenostela como algo distinto de la sifonostela, y para otros autores es simplemente un caso particular de sifonostela. Es decir, una solenostela, como dice acá la definición, sería un subgrupo dentro de las sifonostelas en donde existen lagunas foliares. Es una sutileza, dependiendo cuántos nombres les encante poner a los morfólogos, es que los meten como un subgrupo o no. ¿Qué es el concepto? Esto es una apreciación mía, perdón, no va para el parcial. Estos conceptos, ¿no? Que es el tema que es la famosa laguna foliar y la traza foliar, cuando hablamos de laguna y traza foliar. No sé si se acordarán también de botánica cuando hablábamos de microfilos y megafilos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Psilotum, Equisetum, las plantas, insisto, los taxones más primitivos, decíamos que las hojitas, lo que llamamos como hoja, en realidad se agrupaban o se los caracterizaba como microfilos. Es decir, cuando, ustedes saben, como les mostraba recién en la placa de abscisión, es decir, cada estructura fotosintética, la hoja, digamos, necesita inervación. Tiene que tener justamente el tejido vascular que la inerve. Lo que se ve es que en algunas especies esa inervación, esa separación, digamos, del haz vascular que va del haz vascular que va por el tronco, digamos, por el tallo principal, cuando va a inervar la hoja, en el caso de aquellos taxones que decimos que tienen microfilos, lo que en realidad ocurre es que esa separación no deja una interrupción, no hace una interrupción en el cilindro vascular. Es decir, a la altura en donde ocurre la inervación, no se separa, no se interrumpe el cilindro vascular como vemos acá. Imagínense acá que tengo una médula, el cilindro vascular debería ser algo continuo. Bueno, a la altura en donde ocurre la inervación, en el caso de las plantas que tienen megafilo, que era el caso que estábamos viendo cuando vi abscisión, o sea, cualquiera de los taxones, digamos, de las magnolides, tenemos una interrupción, hay un parénquima, hay un tejido, o sea, el tejido vascular acá aparece como interrumpido. Esto es lo que se llama la laguna foliar. Y el acecillo vascular que va hacia, ya sea el microfilo o el megafilo, es lo que se llama traza foliar. O sea, uno ve el cilindro vascular completo. Acá también tenemos un cilindro vascular, pero en este caso está interrumpido en esta zona, pero estas acecillos vasculares en realidad corresponden justamente a los acecillos que van a inervar a esas hojas. Acá tenemos una disposición espiralada porque este sería el que está inervando a la hoja que está más próxima a donde estoy haciendo el corte.
Esta en realidad que está inervando a una hoja que de pronto está más abajo, ¿no?, del corte, más alejada del sitio donde dice el corte, y así sucesivamente. Yo de pronto estoy viendo, en realidad al revés, este sería el más próximo porque ahí es donde estoy, perdón, sería exactamente al revés la visión, ¿no? Este sería el más próximo porque ahí es donde estoy cortando, entonces ya se está alejando porque estoy cerquita es como que hiciera el corte a esta altura, ¿se entiende? Entonces yo hago el corte acá ya voy a ver el accesillo vascular que concretamente está inervando la hojita en donde estoy generando el corte. A medida, o sea, las trazas foliares que veo más cerca son las que están más de hojas, en realidad, disculpen, en realidad justamente de hojas más abajo, justamente porque estoy recién acá, está saliendo, separándose. Obviamente este no es lo mismo que este, o sea, yo para poder ver cómo es la inervación de una hoja tendría que hacer cortes a distintas alturas para ver cómo ocurre la inervación de esta hojita en particular. Pero lo que veo es que esto, al estar el resto de las hojitas distribuidas espiraladamente, veo las tracitas foliares que se van separando de este cilindro central hacia la hojita respectiva. Por eso acá se ve en esta disposición espiralada y en ningún momento se ve que esta estela, en este caso es una protostela, una actinostela, fíjense que por la forma les recuerda lo que veíamos en las raíces, ¿no? Es como si fuera una actinostela poliarca. Entonces acá lo que tenemos, lo que pasa es que acá el floema, cuando veamos cómo son estas estelas, en vez de estar como en la raíz en pequeños sectores, en general el floema está ubicado en toda, acompaña a todo este xilema. Acá está la estela en general representada, no estamos discriminando acá xilema y floema, simplemente la posición o la forma que tendría el tejido vascular. En las aplos, en las que no son protostelas, en el resto de las estelas, tenemos justamente una laguna foliar. Y reciben, ahora vamos a ver, distintos nombres en función de la distribución del xilema y el floema. Ahora vamos a ver las distintas variantes que podemos tener. Esto sería visto de frente, qué es lo que sucede. Imagínense que en este caso no existiría este hueco, que no es un hueco, un espacio aéreo, simplemente es parénquima, no es tejido vascular. Imagínense que en este caso no tendría esta zona, sino que estaría todo gris. Simplemente se separa y no hay un tejido parenquimático, algo que esté aparentemente interrumpiendo el vascular. Insisto, esto no es un espacio de aire, sino que es tejido. Esto sería visto de perfil. Vemos una interrupción simplemente tapizada por parénquima. Y acá tenemos, bueno, la complejidad, digamos, de estelas y de variantes. Yo acá traté de encontrar una placa, o sea, en realidad esto son dos imágenes distintas. Las variantes que hay aún mayor cantidad de variantes en el caso de las pteridofitas, sobre todo la distribución de los accesorios vasculares. Pero, digamos, esta sería la teoría de la estela, ¿no? Como se dice, digamos, cómo se imaginan, cómo sería la evolución de las estelas desde algo más primitivo, como les mostraba recién, una protostela, la aplostela, en donde tengo justamente xilema en el centro, rodeado por floema alrededor, y vamos a ver que lo mismo que les comenté en hojas, ¿se acuerdan cuando les dije que, por ejemplo, en la gimnosperma teníamos de pronto una endodermis que aparecía rodeando el haz vascular de las hojitas de gimnospermas? Bueno, en el caso de los tallos de las plantas más primitivas, también podemos encontrar una endodermis e incluso un periciclo, es decir, emulan una estructura muy similar al de una raíz. La diferencia es que en este caso en la actinostela, insisto, no tenemos grupitos de floema entre los polos de protoxilema, después vamos a ver cortes concretos e imágenes concretas de cómo se ve todo esto, sino que en general el floema está rodeando, esa sería a lo sumo la principal diferencia de pronto con la estructura de una raíz, si viéramos un corte. El floema rodeando a este xilema que no tiene médula. Insisto, el xilema está ocupando
todo el centro. A partir, digamos, de esta protostela, tendríamos las distintas alternativas. La haplo, lo que se llama haplo, no tengo polos protoxinemáticos, insisto, tengo simplemente un cilindrito de xilema rodeado por floema. Cuando empiezo el xilema, se ramifica y tengo polos, entonces paso a lo que sería la actinostela. Esto es lo más, insisto, parecido a una raíz. Esto sería lo típico que encontramos en una raíz, pero como les digo, uno suele ver que el floema suele estar más extendido. En el caso de que el xilema, en vez de estar, imagínense que acá yo tengo los polos y que ahora yo tengo, imagínense como que si el floema se metiera y me separara sectores y el xilema quedara así, como bandeado. Entonces, esto sería un paso extra, que es la formación de lo que se conoce como la plectostela. Vamos a ver Lycopodium, por ejemplo. Este sería otro tipo de estela primitivo, derivado de esta rama, por así decirlo, de evolución de las estelas en las plantas más primitivas. En todos estos Fabio, casos, sí. discúlpame, ¿te puedo hacer No, una pregunta? dale. Porque no entiendo por qué en la actinostela me quedan los polos del protoxilema para afuera y el metaxilema para adentro. ¿No tendría que quedar el protoxilema para adentro y el metaxilema para afuera? No, por eso, porque son muy... Si está el cambium, No, me acá no tendría que hay quedar cambio. metaxilema. No, Ah, olvídate. no. Estas plantas no tienen crecimiento secundario, Ah, justamente. ok. Son, pensá en el caso de, ya te digo, de Lycopodio, de Silotum, son esas plantas Ah, muy ok. primitivas, en donde tenemos, ni siquiera tenemos megafilos, tenemos microfilos, o sea, todas estas, o sea, actinostela, plectostela, no tenemos todavía laguna foliar. Tenemos solo microfilos, acá no hay crecimiento Perfecto. secundario, tienen todos caracteres primitivos, justamente. Buenísimo. Todos caracteres muy primitivos. Recién estas dos ramas serían aquellas en que aparecen las sifonostelas, es decir, donde aparece la médula y donde empezamos a tener la laguna y la traza foliar. O sea, traza foliar tenemos en todos los casos. En este caso aparece la laguna foliar, aparece la médula. En este tipo de plantas, otra vez, dependiendo de la especie, ¿no? Porque tenemos herbáceas que no tienen crecimiento, pero acá estamos ya en el mundo de las plantas más superiores. Disculpen, yo les confieso que la cuestión taxonómica tendría que estar constantemente repasando, es algo que por ahí, disculpen que no, por ahí no lo hago, me concentro mucho más en anatomía, fisiología y me olvido un poco de los cambios de la taxonomía y por ahí, confieso, quizás no me expreso con los términos filogenéticos, ¿no? que se usan actualmente. Pero tengan en cuenta esto estamos hablando, ya les digo, de todas lo que serían las pteridofitas y anteriores a las pteridofitas, y en este caso estamos hablando de todas las plantas traqueofitas, básicamente. Bueno, traqueofitas y eudicotiledonias, monocotiledonias, estamos hablando gimnospermas y angiospermas. Justamente, pasa que en algunas pteridofitas, en algunos helechos también tenemos la aparición de médula. Estas son primitivas. Justamente el caso de las sifonostelas, también tenemos dos grandes, las podemos separar en dos grandes grupos. ¿Se acuerdan que nosotros en algún momento estuvimos viendo de asecillos vasculares anfifloicos? ¿Se acuerdan que teníamos floema o bicolaterales? Entonces, justamente, en el caso de las estelas, tenemos como dos grandes ramas. Todos los que serían las derivadas de las pteridofitas, tenemos que en esta estela, el floema, o sea, al generarse, a diferencia de acá, recuerden, acá ya no tenemos un cilindro lleno, sino que aparece la médula, tenemos un sifón, la estructura de la vascular, que encima puede quedar interrumpido por las lagunas, pero el floema está rodeando al xilema por ambos lados. Entonces, tenemos en este caso lo que se llama la sifonostela anfifloica, y en el caso de que dejamos justamente muchas lagunitas foliares,
esto es lo que en helechos, ustedes habrán visto en botánica, se conoce como dictiostela. Lo que pasa es que vamos a ver que en las dictiostelas, en las pteridofitas, hay variantes. Esta es la típica dictiostela, pero a veces yo puedo tener más de un ciclo. Entonces tengo policíclicas, con distintos tipos de formas. O sea, fíjense que acá tengo un único por nudo, tengo un único, se ve únicamente una única lagunita foliar. En este caso es mucho más compleja. Entonces podemos tener estas, esto las llaman solenostela. ¿Por qué? Porque cuando hay un solo, esta es la enfifloica, ¿no? Fíjense que lo mismo cuando tenemos un cilindro típico con haces vasculares en donde tenemos xilema hacia adentro y floema hacia afuera. En este caso, como les dije, algunos autores a esto lo consideran una variante de la típica sifonostela. Esta sería una sifonostela anfifloica, si acá no tuviéramos la interrupción, esto es a la altura del nudo, a la altura del entrenudo sería una sifonostela anfifloica, y esto, que sería lo mismo, pero con una interrupción, lo llaman solenostela. Cuando teníamos a la altura del entrenudo muchas interrupciones, me generan la eustela. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Acá la llaman una dictiostela cuando tengo muchas interrupciones, pero un solo ciclo. En este caso la llaman soleno, el equivalente a esta, pero como viene de una dictiostela, entonces la llaman policíclica. Fíjense que tengo más de un ciclo, pero como tengo una sola interrupción, la llaman una solenostela policíclica. Y a esta, que sería el equivalente a esta, pero con muchos ciclos, la llaman dictiostela policíclica. Y estos son algunos de los ejemplos que están acá, ¿no? O sea, la sifonostela ectofloica, que sería esta, si estuviera completa, y la anfifloica, ecto si tengo solamente, sería este caso, ¿no? Solamente floema hacia afuera, y anfifloica, que sería la sifonostela con la precursora de la dictio. Si acá aparecen las lagunitas foliares, entonces se la pasa a llamar dictiostela. Y el caso más evolucionado, el más complejo, sería el que a partir, o sea, en las plantas, insisto, que tienen médula, de pronto los haces vasculares, en vez de formar un anillo, como en el caso de las monocotiledóneas, están distribuidos porque justamente, bueno, tengo hojas envainadoras, no en todas las disco, ¿no? En todas, disculpen, las monocotiledóneas, pero este tipo de estela, así, la tactostela, ¿se acuerdan? Es frecuente contarla por justamente cómo aparecen imbricados todos los accesorios. Entonces aún, o sea, la anatomía a la altura del nudo es bastante compleja, porque tengo un montón de haces vasculares, haces paralelinervadas, no tengo una vena media principal que entra y después se va ramificando en la hoja, sino que tengo muchas venas que entran en esa hoja. Entonces, esa distribución de accesorios es como si yo tuviera, es algo parecido a esto, ¿no? Como si tuviera muchos accesorios concéntricos. Entonces se complica la interpretación y a la altura del nudo es bastante complejo lo que sucede, es que son muchas venas las que están inervando y no una principal. Y algunos cortes concretos de estos ejemplos. Esto sería la típica aplostela. Esto es, no es licopodium, no es ligodium. Esto es muy parecido. En el caso de Silotum ya tenemos un actino, pero fíjense que la aplostela, otra vez, yo tengo el xilema, proto y metaxilema, acá tengo floema, hay una endodermis con banditas de Caspari, a pesar de que estamos hablando de un tallo, y habría que ver si hay una capita o no de periciclo por acá abajo. Parecería que sí. Esta capita de células chiquititas más blanquitas, y este sería floema, periciclo endodermis y xilema central. Cuando el xilema ya tenemos polos, entonces empezamos a tener ya la típica actinostela.
y ven que el floema está rodeando toda esta estructura. Esto sería quizás la diferencia con una raíz, en donde generalmente el floema está más bien reducido a los sitios entre los polos de protoxilema. A veces puede haber, seguramente acá debería haber un endodermis, que bueno, como les pasó el otro día también con las raíces de algunas dico, no siempre la endodermis se ve sencillo, o sea, a veces dependiendo qué tiene la banda de Caspary, no siempre se tiñe con los colorantes que estamos usando en el laboratorio, entonces en algunos casos es más difícil distinguirlas, ¿no? Pero en general en todas estas estelas, protostelas así primitivas, solemos tener endodermis. Esta es una típica, la imagen de una plectostela, donde tenemos el xilema bandeado, tanto como el floema otra vez rodeando, pero el xilema dispuestos así en bandas, y esto la llaman una protostela mixta, porque es algo parecido a una plectostela, pero no forma banda, sino que está el floema, digamos, no forma, es como una mezcla de estas dos, porque el floema está metido en el centro, pero el xilema no está ordenado en bandas, sino estructura más compleja, ¿no? Acá lo que se está metiendo es parte, o sea, no solo el floema está rodeando, sino que como en estos casos está interrumpiéndose, metiéndose entre el xilema, una estructura todavía más compleja. Acá sí tenemos algunos politos, bueno, esto sería de floema, xilema, vieron que es una estructura bastante más compleja. Seguramente acá también tiene que haber alguna endodermis y quizás un periciclo. Selaginela tiene, no sé si en botánica, yo cuando cursé botánica la veíamos, no sé si ahora se da, tiene un tipo particular de estela, también es una protostela, pero se la llama meristela, o sea, cada una de estas es como si fuera, se lo considera como una estela separada, entonces se la llama meristela, y el rol de la endodermis lo cumplen estas células. El haz vascular está en una zona hueca, una parte hueca del tejido, del centro, digamos, y estas meristelas tienen estas rayitas, que en acá son banditas de Caspary, justamente. O sea que estas células, que algunas las llaman trabéculas por la forma así que tienen, es como que sostienen al haz vascular en medio de este, es como si fuera una cañita, ¿no? Un hueco, y acá tenemos banditas de Caspary. Y en esencia, cada una de estas meristelas es una prostela, porque tenemos xilema en el centro y floemita rodeando a ese anillo de xilema, a ese cilindrito de xilema central. Ahí hay periciclo también, ¿no? Sí, sí. Me pasa que yo no sé acá llamarlo periciclo, si esto, pero se supone que este anillito de células actuaría o sería el equivalente a un periciclo. Lo que pasa es que en estos casos no tienen, o sea, me imagino que desde el punto de vista del origen habría que ver en el SAM cómo es el desarrollo, ¿no?, de estos tejidos. No tiene una función como en el caso del periciclo de las raíces, ¿no? Es decir, acá no hay ramas, no hay raíces laterales, no hay formación de cambio, nada de eso existe, simplemente un resabio, ¿no?, de esa estructura que en la raíz tiene otras funciones. Obviamente en este caso tampoco las raíces tienen crecimiento secundario, ¿no?, de estas especies. Estas ya tenemos las sifonostelas en general, es decir, aparece la médula, ya no son protostelas, sino que tenemos médula. Entonces, vamos de algunas, helechos de estos son todas pteridofitas, ¿no?, de una más primitiva, donde tenemos esta médula central. Acá tenemos el xilema. Acá tenemos floema, o sea, en realidad, perdón, estos politos, estos floemas, qué estúpido, estos politos, acá tenemos xilema, y acá todo floema. Esto otra vez, endodermis y periciclo. Médula, xilema,
y floema. Lo que pasa es que acá tenemos que la zona de la médula está formada, acá tenemos la anfifloica, ¿no? Es decir, este es el xilema y esto que está acá, azuladito, es floema. El floema interno, el floema externo. La médula en realidad tiene dos tipos de células, o sea, el centro, en este caso, la zona del centro, son células, fíjense, con un contenido distinto de las células que están más hacia el exterior. O sea, no siempre la médula es un tejido homogéneo, eso depende de cada especie. Lo importante es no confundir esto como si fuera xilema o cualquier otra cosa. Es decir, el cilindro vascular sería toda esta estructura. Este sería el ancho del anillo que forma el cilindro vascular. En realidad es un anillo más que un cilindro, con xilema hacia en el centro y anfifloico. Esto sería la típica sifonostela. Cuando ya teníamos una laguna, una interrupción de este cilindro vascular, o este anillo en este caso, hablábamos de soleno, anfifloica, o sea, de acuerdo a esta nomenclatura, sería este caso, ¿no? Otra vez la zona acá central de la médula, xilema en el centro, floema y la laguna. Cuando hay muchas lagunas, o sea, cuando este anillo aparece interrumpido en muchos sectores, era la típica dictiostela. Y si uno ve cada una de estas manchitas, digamos, ¿no?, que se ve acá, en realidad otra vez tenemos lo mismo. Tenemos xilema en el centro y floema rodeando hacia afuera. Y cada sesillo de estos, o sea, si esto tenía su endodermis y su periciclo, y está partido en muchas unidades, cada una de esas unidades tendría su endodermis y su periciclo integrado. En la sifonostela anfifloica, o sea que tienen dos periciclos y dos endodermis. En este caso, no, Sí. no, está por... Como dice outer endodermis, bueno, inner endodermis, puede ser, porque estamos... outer bueno, periciclo. inner periciclo. Yo les voy a mostrar en un corte, en algunos casos sí, en otros no. O sea, evidentemente en este caso, yo acá, así como está con este nivel de resolución, no lo distingo, pero bueno, evidentemente el autor habría que justamente que verlo, ¿no?, que analizarlo. No sé si es, o les confieso que no sé si es una característica siempre, que se ve siempre en todas las especies que tengan este tipo de estela, ¿no? En este caso, evidentemente, han detectado las dos. Es cierto, pero no, te debo el dato de si es siempre así o no. Yo recuerdo haber visto cortes de Equisetum, por ejemplo, esta no es Equisetum, ¿no? Estamos hablando acá de pteridofitas, pero que tienen dos endodermis y otros que no tienen dos endodermis, por ejemplo, ¿no? Tienen otro tipo de estela, vamos a ver en el tallo, pero vamos a ver que hay situaciones donde aparecen dos endodermis, estamos hablando de un género en particular, ¿no? Y en otros que hay una sola endodermis. Entonces, no sé si esto se repite siempre, confieso que no sé. Lo mismo que se acuerdan cuando veíamos el cambio externo, interno en las eustelas que teníamos a sesillos bicolaterales. No siempre hay cambio interno. Y si lo hay, no es un cambio que genere crecimiento secundario. En otros casos simplemente tengo el cambio externo y tengo desarrollo de floema interno, pero no necesariamente aparece un cambio interno. O sea, eso es variable, depende. Claro. Buenísimo. Y acá ya vamos a las sifonostelas típicas, ya nos vamos a angiospermas, en este caso de una típica dicotiledonia, esto sería una sifonostela. Hipericum, la solanácea suele tener también sifonostelas. En este caso tenemos solamente floema en la solanácea, suele ser anfifloica, ¿no? Sí, digo bien, anfifloica, con floema a los dos lados. Esto se parece, si ustedes lo ven así, parece mucho crecimiento secundario. Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía? En muchas dicotiledonias ya digamos, el tejido vascular, en el tejido primario, no forma las típicas
eustela, sino que tenemos una sifonostela, es decir, es un anillo, un cilindro. Yo digo anillo porque obviamente si esto está interrumpido, entre comillas, por una estructura central, esto sería el cilindro que es la médula, visto, pensado tridimensionalmente, esta estructura en realidad es un anillo más que un cilindro. ¿De acuerdo? Es un cilindro, si quieren, hueco, entre comillas, aunque esto esté contejido. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Entonces, toda esta estructura constituiría la típica sifonostela. Xilema afuera, floema hacia afuera, xilema hacia adentro, y en el centro de la estructura la médula que deriva de ese rib meristem del SAM. Cuando esta está interrumpida, entonces tenemos la eustela. Donde, otra vez, algo parecido a lo que ocurría con la dictio. Si esto ahora lo pensamos en sectores separaditos, obtenemos una eustela. Y si fueran muchos anillos, imagínense esto, en forma de anillos espiralados, nos daría como resultado la atactostela. Bueno, por la hora yo voy a tomar el tema de anatomía nodal mañana y terminamos, espero que en 1 hora y media más o menos, lo que me queda de tallo lo podamos liquidar mañana. El tema de anatomía nodal también tiene sus complejidades. A medida que fueron pasando los años, opté por no entrar en... O sea, voy a dar las nociones básicas. De hecho, en la guía TP van a tener un ejercicio sencillo. No es fácil interpretar la anatomía nodal. Les confieso que incluso a mí, a veces cuando leo la bibliografía o leo algunos términos, no me queda muy en claro a veces por qué tal cosa la llaman así, y cuando veo algo parecido lo llaman así, y no explican simplemente. Mañana les voy a comentar a qué me refiero. De hecho, acá va a haber una imagen que depende como uno la mire. Para mí se podría llamar de una forma o se podría llamar de otra, si uno se basa en los criterios morfológicos. Pero en fin, es un tema que no es simple, entonces voy a tratar de hacerlo lo más simple, y aquel que quiera ahondar después en su vida profesional se meterán los vericuetos de aquellos que se dedican a esto. Así que bueno, chicos, voy a tener que interrumpir esto. ¿Hay alguna duda, algo que haga falta que quede en la grabación, o puedo cortar? No, ya está. Bueno.